que en dichos proyectos de decretos no se encuentra un estudio técnico, por lo que se denota la carencia de fundamentos y criterios que justifiquen los montos aprobados. No se encuentra anexo un documento que sustente los parámetros de la decisión tomada, no tomando en cuenta sobre todo el criterio fundamental del costo de la vida para la fijación de las tablas salariales mínimas, reflejando con lo anterior que el fundamento básico de los acuerdos es contar con la mayoría dentro del ente tripartito para fijar el monto más conveniente al factor empresa y no a la realidad de las necesidades salariales de las personas trabajadoras. B. Que el establecimiento de las tablas salariales aplicadas en fases de 3 años en ningún momento favorece a las personas trabajadoras, dado que los montos por año no serán perceptibles en el bolsillo de las y los trabajadores, menos aún en el sector rural, donde los aumentos aprobados son precarios. C. Que en consideración a los demás países de la región, a excepción de Nicaragua, los montos propuestos por el gobierno de la República son aún bajos, ya que en el estudio presentado por los representantes del gobierno en el Consejo se demuestra el salario mínimo de los demás países de la región, siendo el de la República de El Salvador el segundo más bajo después de Nicaragua. Sin embargo, en materia de productividad, nuestro país ha alcanzado niveles de considerable crecimiento, por lo que la mano de obra salvadoreña no está siendo remunerada de manera justa, tal y como lo establecen los preceptos constitucionales, leyes laborales y convenios internacionales, lo que significa que en términos comparativos, en la región centroamericana, los salarios mínimos de nuestro país siguen siendo de los más bajos, por lo que un incremento justo, real y humano a este no implicaría impactos negativos en el sector empresarial ni en la actividad económica. En ese orden de ideas, más preocupante aún es que siendo el Consejo un ente de interés público y donde hay una representación de los trabajadores y trabajadoras asalariadas, no se hayan tomado en cuenta al momento de aprobar los proyectos de decretos las propuestas presentadas en el ente tripartito por las siguientes organizaciones sociales, algunas de las cuales coincidían con aspectos importantes de la propuesta del gobierno y otras sugerían un ajuste salarial aún mayor. Enumeramos las siguientes. 1. Centro de Defensa para el Consumidor y enlaces de las asociaciones de consumidoras de El Salvador, CDC Enlaces. 2. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. 3. Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS. 4. Movimiento Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, MUSIGES. 5. Coordinadora Unitaria Social y Sindical CUSS. 6. Coordinadora Sindical Salvadoreña, CSS. Y 7. Sindicato de Trabajadores de Empresas de Seguridad Privada, CITESPRI. 8. Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres, CEDM. Y 9. Unión MIPIMES. Con base al artículo 86, inciso tercero de la Constitución de la República y el artículo 157 del Código de Trabajo, y tomando en cuenta los aspectos legales y técnicos señalados, solicito se reconsidere la decisión tomada por la representación patronal y laboral. Al mismo tiempo, recomiendo se considere la propuesta de incremento del salario mínimo de $300 para el área urbana y $250 para el área rural, presentada por el gobierno, así como las otras propuestas presentadas por las organizaciones sociales, de manera que se pueda arribar a un acuerdo de aumento de salario que tenga sustento legal y técnico y que sea justo para la población trabajadora. Licenciada Sandra Edibel Guevara Pérez, ministra de Trabajo y Previsión Social. Así la lectura que hace el secretario Salvador Flores, secretario de Actuaciones del Consejo, en el que quiero destacar principalmente los énfasis de la observación de la señora ministra. Primero, no se presentó un documento de estudio técnico. Esa es una de la primera observación.
no hay parámetros de medición que sustenten el establecimiento de esas tablas de salario mínimo. Recuérdense que yo he sostenido que 7 de esas tablas, actualmente nadie trabaja por menos de $6 en el campo, ¿verdad? Por una jornada. Y esas tablas, ninguna de las 7 tablas, aplicándole el 5% en los 3 tramos que ellos plantean hasta el 18, estaría llegando ninguna a $5. La más alta se quedaría en 4.93, 4.97, pero ninguna llega a $5. Por lo tanto, significa que en los siguientes 3 años, con esos parámetros que aprobó y que hoy observa la ministra, no habría ningún incremento en el campo, prácticamente, ¿verdad? Que es donde está el grueso de las 10 tablas salariales. Las otras 3 están en el campo. Por otra parte, otro de las observaciones, pareciera que el criterio, señala la ministra, que prevaleció es basta tener el 2-1 y se toma la decisión. No hay un sustento para la propuesta que se aprobó y se envió como proyecto de decreto. Otra observación, que las tablas en los 3 años no son perceptibles por los trabajadores. Yo hacía énfasis ya en lo que tiene que ver en 7 tablas del campo. No sería sensible bajo ningún punto de vista. Igual en la parte urbana, recordemos que la tabla más alta es 251.70 en comercio y servicio. Entonces, los incrementos, ya se ha dicho, no voy a recapitular yo, son de centavos. Igual los salarios, otro de los énfasis en la observación, salarios bajos comparativos con la región. Entiendo yo que ya recién hizo su incremento Nicaragua en lo que tiene que ver con el sistema bancario, es más alto que el de El Salvador. Aquí es comercio y servicio, 251.70 y es 260. En las demás tablas sí está arriba El Salvador, pero no dejamos de estar siempre bajo respecto del salario centroamericano. Recordemos que en el caso de Nicaragua la productividad es arriba de 4.000 y la nuestra es de 9.000. Por lo tanto, los salarios no están acordes con la productividad, que son los parámetros que la ministra tomó para observar. Igual que no reúne los parámetros, por lo menos que se proyecten, buscando cumplir los parámetros constitucionales del costo de la vida, que establece tanto nuestra Constitución como el Código de Trabajo. Destacó también en las observaciones que no se consideraron, que esto es muy importante, las 12 propuestas presentadas al Consejo, 3 semanadas dentro del Consejo, que en principio recordará la prensa y la amable audiencia. Tuvimos una propuesta de 3, pues en 3 años, que sumaba 9 en el caso de la ANEP. El movimiento laboral salvadoreño propuso en aquel momento 30% de incremento al campo sobre las tablas vigentes, aplicarles el 30% de incremento y 25% al salario urbano. Eso significaba que en comercio y servicios estaría llegando por 314, algo así, la más alta. Maquila se quedaba con 290 y algo, y así industria, pero a la hora de decidir también esa propuesta fue desechada, ¿verdad? No se tomó en cuenta, no, y también la de gobierno, a pesar que nosotros ese día que se iba a tomar la decisión, volvimos a hacer una exposición de los 8 indicadores, de los parámetros que nosotros consideramos son fundamentales para la toma de una decisión. Los expusimos, pero tampoco esta, ni mucho menos las 9 propuestas que presentaron un sindicato de empresas privadas de seguridad, Mujeres Transformando, CEDEM, sectores sindicales, Frente Sindical, agrupados en CSTS, Compas,
vinieron dos propuestas por esa parte, vino también de la CSS, y bueno, ahí están enumeradas las 9 propuestas que se presentaron, pero que al final ninguna de las 12, ellos sostienen que sí, la de ellos solo se cambió de 9% que planteaban en 3 años, 333, la movieron a esa tabla de 4.5 a comercio y servicios, y para el resto de tablas 5%. Dicho eso, pues así están destacadas las observaciones de la señora ministra en esos parámetros, y en la que al final pide al Consejo que se tomen en cuenta la propuesta que hizo el sector gobierno de 300 y 250, pero también tiene que conocer este nuevo Consejo, que igual, ¿verdad? Es de sobra conocida esa propuesta, y igual que se consideren todo lo que ya había en torno a las demás propuestas, a ver si hay valoraciones de los sectores, sobre todo el sector empleador, que es segunda sesión que está actuando, pero que han presentado propuestas y manejan el tema desde el inicio de 2015, cuando hicieron sus propuestas y propusieron sus parámetros. Sin embargo, este es el acto que estamos cubriendo. Por lo tanto, después de este resumen de las observaciones de la señora ministra, a los 5 proyectos de decreto presentados en aquel momento, que fueron aprobados en 1 de junio del presente año, desarrollaríamos el punto ya de los posicionamientos respecto de las observaciones. Dejo el micrófono para que los sectores tomemos, los que estamos presentes, nos posicionemos respecto de ese informe, perdón, de esas observaciones enviadas por la titular de trabajo. Bueno, muy buenos días. Creo que ha sido muy importante el conocer las reacciones de parte de la señora ministra ante las propuestas planteadas, ¿verdad?, de la gran empresa salvadoreña y los anteriores representantes del sector laboral. Yo quisiera siempre traer sobre la mesa, ¿verdad?, lo importante que es tomar criterios precisamente de que el salario mínimo debe satisfacer las necesidades de la persona trabajadora y su grupo familiar, ¿verdad? Si hoy por hoy comenzamos a analizar, o sea, ni las personas trabajadoras, hombre o mujer, pueden garantizar su situación de vida en cuanto a los gastos básicos de alimentación, por ejemplo, ¿verdad? Yo que estoy muy cerca de las trabajadoras y los trabajadores de Maquila, por ejemplo, haciendo números de lo que hoy, por ejemplo, ganan diariamente, ¿verdad?, que son $7.03 diario, haciendo cálculos de lo que las mujeres, en este caso, madres de familia de 2 o 3 hijos, por ejemplo, gastan $6.50 diario, o sea, prácticamente les quedan 53 centavos para subsistir ellas, y no se diga para mantener a sus 2 o 3 niños o niñas que muchas de ellas tienen, porque hay muchas mujeres en la Maquila que son madres solteras, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario rescatar precisamente el gran objetivo que está en los instrumentos nacionales e internacionales, como es la lógica de que el salario mínimo satisfaga a los trabajadores y a las trabajadoras y su grupo familiar. También quisiera traer a cuenta, por ejemplo, el equipo de investigaciones laborales, que es el que acompaña a la CDM, que precisamente fuimos una de las organizaciones que presentamos propuestas. La situación de los componentes de la canasta básica alimentaria urbana a septiembre del 2006, ¿verdad? O sea, la misma Digestic plantea que es para 3.73 miembros de una familia. Si hoy por hoy una sola persona en la familia no se puede costear sus gastos alimenticios, mucho menos 3.73, ¿verdad? Hemos hecho un ejercicio, por ejemplo,
en materia de gramos calóricos, así como suelen medir las situaciones alimentarias. Y por ejemplo, se dice de que una persona debe consumir 28 gramos por persona de huevos, o sea, es 1/3 de huevo. O sea, se deben de comer o la mitad de la clara o la mitad de la yema, ¿verdad? Y si hiciéramos un estudio de nutrición de las compañeras y los compañeros en la maquila, veríamos que hay unos niveles de desnutrición sumamente grandes, ¿verdad? O sea, de leche fluida son 106 gramos, o sea, es media taza. Algo que tampoco en las actuales condiciones salariales que hay, se pueden dar el lujo muchos compañeros y compañeras, ¿verdad? Yo sí creo que es de analizar muy bien las propuestas, ¿verdad? Creo que es muy importante también reconocer todos los beneficios que el gobierno da al sector empresarial y que al final esos beneficios no se ven trasladados en mejores condiciones para las personas trabajadoras. Recientemente se anunciaba, son 15,000 millones de dólares los que se les dan llamémosle, en prebendas de exoneraciones, etcétera, de beneficios arancelarios a muchos empresarios de este país. Y yo creo que es muy importante hoy poder determinar un aumento para las personas que al final en la cadena productiva son las que generan la riqueza en este país. Muchas gracias, señor presidente. Berríos Alvarenga. Bien, vamos a seguir insistiendo. La empresa privada en la cúpula empresarial de la ANEP ya no debe de seguirse burlando de la inteligencia de los trabajadores y del pueblo salvadoreño. Sencillo el término, 20 centavos de dólar al día es una burla. Pero también coincidir con la compañera en cuanto a los datos estadísticos que ha dado, y es que hay que recordar cuáles deben de ser las funciones del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que no lo han aplicado la empresa privada, precisamente porque tenían de cómplices a los anteriores representantes laborales, y es la de velar porque se estudie el costo de la vida, según las condiciones económicas y la inflación. Las condiciones económicas y obviamente el estar proponiendo la fijación y modificación de salarios mínimos. Ahora bien, debemos de trabajar también dentro de las condiciones de los países centroamericanos, que ya se repetía, ya se ha dicho hasta la saciedad, que están por sobre nuestro salario mínimo acá en nuestro país. Por tanto, nosotros reiteramos que no estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa privada, aparte de que hay otras propuestas ya dadas, alrededor de 14, en las cuales se debe de meter los aspectos técnicos y legales para poder generar realmente las condiciones adecuadas con un salario justo para los trabajadores. Doctor Vladimir Chanchan. Bueno, tengan buenos días. El primer elemento que quisiera poner a colación es quizás una combinación de los antecedentes que ha tenido la discusión del salario mínimo y de alguna forma la importancia y la trascendencia que tiene la representación laboral este día. ¿Por qué? Porque sucede que en la historia de la revisión del salario mínimo, los poderes económicos, es decir, una oligarquía cerrada, se ha encargado de estar haciendo justo lo que dice el señor Berríos, de estar aprobando salarios pírricos, raquíticos, sin tomar en cuenta las condiciones mínimas de existencia de las familias de los trabajadores. Ese ha sido como
como la tendencia. De manera personal, esperaría de que en ese sentido la discusión al respecto vaya tomando otras direcciones. La señora ministra señala en el planteamiento claramente la necesidad de cumplir con la ley, tanto con la Constitución como el Código de Trabajo. Y ahí están los conceptos fundamentales que deben tomarse en cuenta y cuáles son las funciones de este consejo en ese sentido. Pero ¿por qué lo menciono? Porque sucede que tenemos, entre comillas, un ausente. Y digo entre comillas un ausente, y es porque quienes de manera, llamémosle así, inconsciente, se han encargado de no permitir una dignificación de los trabajadores, hoy ni siquiera se atrevieron a venir. Y lo menciono porque además están haciendo un planteamiento en una nota en función de hacer una nulidad de un proceso de elección, pero que fíjense que el editorial de la UCA, lo voy a plantear en estos términos. El editorial de la UCA plantea muy claramente, por ejemplo, que los señores de la ANEP hablan de transparencia, dicen que no fue así, pero sucede que el doctor Agustín Rodríguez era candidato y además formó parte del proceso recibiendo y firmó incluso las actas previas de recibir los procesos de votación. ¿Será que no se han dado cuenta realmente de lo que habla la ANEP? Por supuesto no menciona que hubo un proceso y una participación de la Secretaría de Transparencia, ni de las instancias encargadas, llamémosle así, de el Tribunal de Ética, por ejemplo. Eso no lo menciona y eso nunca había habido antes. Pero es obvio que el resultado en esta ocasión posiblemente no lo estiman favorable a toda esa historia que han tenido, donde han manipulado elecciones. Ellos sí la han manipulado, porque creo que es más, uno de ustedes mencionó en una de las audiencias que recibimos, que no se me olvida, que incluso aquí habían y participaban en las votaciones sindicatos de cambiadores de dólares. O sea, eso ya no lo dicen, ¿ya? Con eso resultaban personajes como los tristes, llamémosle así, representantes supuestos de los trabajadores que emitieron un acuerdo ese 1 de junio en esos términos. Es decir, no se tocaron, pero ni siquiera quizás el corazón para tomar la decisión. Obviamente eso pareciera que a la ANEP no está en esa misma perspectiva. La señora Ena Marisa, el señor Durón, el señor Rodríguez, no están ausentes. Y el ingeniero Trigueros, que llegó a la perversidad incluso de hacer un planteamiento de una propuesta de incrementar 20 centavos nada más, sin la fundamentación técnica y sacada casi de la manga de la camisa ese día. Parecía que el acuerdo consumado del señor Dabú ya había surtido efecto en ese momento. Pero viene ahora el señor Cardenal e insiste en la misma lógica y la misma sintonía. Entonces, hago estos elementos porque quisiera plantear en este consejo que a partir de esas observaciones, que en primer lugar hacen, llamémosle así, un señalamiento a la fundamentación técnica y el segundo, un señalamiento a la condición legal, creo que sí sería oportuno dar un ejemplo este día de revertir ese acuerdo y tomar un acuerdo que permita iniciar un proceso de dignificar el salario de los trabajadores. Ese sería como el primer elemento. Lástima que no está aquí el ingeniero Trigueros. Y digo lástima que no está, para que hoy de una vez por todas no diga que el proceso de participación que hubo, donde vinieron representantes de sindicatos y de diferentes sectores de la sociedad, que era un show, y no viene ahora a defender cuál es el planteamiento que hace la ANEP, cuál es el miedo. ¿Cuál será el miedo del ingeniero Trigueros?
¿Cuál es el miedo del doctor Rodríguez? Que es juez y parte en un proceso de elección y ahora dice que no fue legal. ¿Cuál es el miedo del doctor Rodríguez? Doctor, en leyes, para que tengamos una idea y lo vayamos situando. Digo esto sobre todo para la opinión pública. O sea, ¿qué pretendían? ¿Acaso el resultado lo esperaban en otra dirección? Pero como ahora no se han presentado, sí es importante definir y establecer de una vez por todas que ese sector que hoy está mencionando ahí, si ustedes miran los posts de la NEP, dicen de que un incremento desmedido va a generar afectación en la micro y pequeña empresa. Pero sucede que en la semana anterior nosotros tuvimos aquí una asociación de micro y pequeños empresarios donde hacen un planteamiento real y concreto. Es más, hasta le daban un respaldo y le dieron un respaldo a la propuesta que hizo el gobierno. Obviamente tampoco se presentaron a esa reunión. ¿Será que ya no tienen argumentos? ¿Por qué no viene el señor Cardenal? Entonces, pues, debería venir él si doña Ena ya no puede defender el planteamiento que él hace. Debería venir él si el señor Rodríguez ya no puede defenderlo. Es decir, ese es como uno de los elementos a resaltar en esta reunión. El segundo es que en esa perspectiva podemos o tenemos la oportunidad de iniciar ese proceso, llamémosle así, de dignificación del salario, y diría de que la discusión nuestra debe ser retomar ese planteamiento que hace la señora ministra y proceder a definir un incremento. Y es más, fíjense que hay un artículo en el Código de Trabajo que me voy a permitir leer, que es el artículo 160, y me voy a permitir leerlo porque en esos comunicados que ha estado publicando NEP, que me parecen muy mal intencionados, donde están diciendo que si hubiera un acuerdo de incremento de salario mínimo diferente al que ellos habían planteado, entonces no lo van a cumplir. Y el artículo 160 del Código de Trabajo dice, son obligaciones de los patronos a permitir que cualquier funcionario, empleado o delegado del Consejo Nacional de Salario Mínimo debidamente autorizado tenga libre acceso a todos los sitios donde se ejecute algún trabajo y proporcionar los datos que se le soliciten con el fin de obtener información acerca de las condiciones que allí prevalezcan. Y B, permitir que las personas mencionadas en el literal anterior examinen o saquen copias de las planillas o recibos de pago. Señor Cardenal, aquí está la ley. ¿Otra vez quiere pasar encima de la ley? ¿Esa es su costumbre? ¿Esa es su práctica? A los representantes de los trabajadores les digo, aquí está la ley, ejerzámosla, vamos, después de emitir un acuerdo, vamos, existen las prerrogativas legales para hacerlo. ¿Eso quieren? De eso es de lo que estamos hablando. Es decir, que no bastó con emitir un acuerdo incorrecto, ilegal, sino que ahora hacen un llamamiento a no cumplir la ley de manera abierta y pública. Entonces, eso dejo planteado esto y lo dirijo específicamente a la representación de los trabajadores, porque creo que también es la oportunidad de limpiar un poco ese lastre histórico de incrementos de salarios mínimos que está aquí deplorable. Hubo una representación de trabajadores aquí que incluso llegó a proponer menos que la misma NEP de incremento. A ese nivel llegamos. Entonces, si la NEP está diciendo que no va a cumplir con una decisión que se emita de esta instancia, que tiene las prerrogativas legales para hacerlo, yo les propongo a ustedes como trabajadores que nos amparemos en ese artículo 60 y vayamos. Ese sería como en un primer momento mi reacción para dejar abierto ahí el micrófono a los demás. Licenciado
Villalona. La señora Judith Castro. Ok. Armida Franco. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que dice el doctor Chan. Hacer como un llamado, ¿verdad?, a la ANEP, que se pongan la mano en la conciencia. Ya es justo de que se dignifique, ¿verdad?, el salario de las y los trabajadores. ¿Cuántos años han pasado? Y ellos hasta ahorita pues nunca han dicho vamos a hacer un buen aumento, un buen incremento, a pesar de que el costo de la vida ha seguido creciendo, ¿verdad? Nosotros como sector laboral también hacerle un llamado al señor Cardenal, ¿verdad?, que lejos de estar criticando la forma en que se hizo esta elección, que fue quizás ha sido histórica, primera vez en la vida que se da una elección limpia, ¿verdad? En vez de que ellos estén haciendo esas críticas, pues yo digo ponerse la mano en la conciencia, ¿verdad? Y resolverle a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para representar a los trabajadores y vamos a luchar por ello y vamos a lograr las mejores cosas para ellos. Pedirles a ellos, ¿verdad?, que asistan a las reuniones. ¿Cuál es el miedo de estar con nosotros aquí? La verdad es que tanto ellos como nosotros hay cosas que hay que decirles y de buena manera, hay que concertar y hay que hacer propuestas para los trabajadores. Así es que hacemos ese llamado, ¿verdad?, a la ANEP principalmente, porque son ellos los que están queriendo salir en caballito blanco, decimos nosotros, y hacer creer que nosotros somos los que no velamos por los derechos de los trabajadores. Decirles que nosotros estamos dispuestos a dar la lucha. Si ellos invierten en otros países y pagan más del salario mínimo, ¿por qué no pagarlo aquí? Las palabras de la señora Armida Franco, representante laboral. Tiene la palabra el señor Ovidio Ayala. Bueno, tengan muy buenos días, señores de la prensa y honorable comisión del sector gobierno. Nosotros como nueva representación laboral, ¿verdad?, igualmente compartimos los puntos de vista y las apreciaciones que se han dado anteriormente. Una, porque realmente, sí, escuchando ahí al doctor Chan Chan, pues es inmoral, ¿verdad?, los risibles aumentos que estaban estableciendo la anterior mesa laboral, ¿verdad? Es indigno para nuestros compañeros y compañeras que se les esté queriendo justificar un aumento de 4, de 5 dólares y contemplado entre fases para 3 años. Nosotros como nueva representación laboral, ya lo dijeron mis compañeros que me han antecedido, vamos a exigir, ¿verdad?, no a pedirle a los señores de la ANEP, sino a exigirle que sean justos con los trabajadores, con los artífices de la riqueza que todos y todas, que ellos han generado en este país. En esta lámina, que son datos de la Digesti, ustedes pueden ver el alto costo de la vida, ¿verdad?, y el déficit por sector que se está planteando. Un ejemplo, comercio y servicio, 251.70 es el salario actual. El costo de la vida anda por 393.30. Tenemos un déficit de menos 141.60. Maquila, 210.90, igualmente el costo de la vida, con un déficit de menos 182.40. Y vean ustedes los datos a nivel centroamericano, los salarios mínimos. Ya lo decía la compañera Armida Franco, de que es inconcebible de que los señores Simán, que tienen maquilas en Guatemala, en Nicaragua, ¿verdad?, en Honduras, vean ustedes el salario de, por ejemplo, Honduras, 2.95. ¿Y cómo es eso que sí pueden dar este salario en el sector maquila de Honduras, pero no lo pueden dar acá? Entonces, yo creo de que técnicamente sí es posible un aumento más digno para nuestros compañeros y compañeras. Por lo tanto, nosotros sí compartimos una propuesta que en este momento podríamos nosotros tomar decisión los compañeros propietarios. Yo comparto y rechazo esa propuesta anterior. Y soy de la idea de que
Por supuesto que hay que escuchar los sectores que han estado acá presentes dando sus valoraciones, pero sí los trabajadores merecemos un aumento más digno, ¿verdad? Gracias. Para darnos un contexto sobre todo los medios y los trabajadores y trabajadoras, igual empresarios que también están interesados en el tema y en lo que se está discutiendo acá en el Consejo, debo decir que lo que estamos supliendo es lo establecido en el 157 del Código de Trabajo. Si el órgano ejecutivo no aprobara el proyecto de decreto, lo devolverá al Consejo para su reconsideración, exponiendo las razones que tenga para devolverlo. Escuchamos los énfasis que hizo la ministra al respecto. El Consejo conocerá las observaciones del Poder Ejecutivo y hará las modificaciones que considere pertinentes, verificado lo cual remitirá nuevamente el proyecto de decreto reconsiderado para su oportuna aprobación. Competencias. Este Consejo solo puede aprobar tarifas y elaborar un proyecto. La aprobación corresponde al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene la prerrogativa que si no está de acuerdo, porque le hace el estudio, porque tiene toda, no es casual que aquí esté representada Economía, Agricultura y Trabajo, que son las tres áreas involucradas fuertemente con el tema salario mínimo. Sin embargo, el Ejecutivo debe cuidar que ese parámetro establecido en el Código y la Constitución se esté cumpliendo, o por lo menos que las condiciones del país son difíciles, igual tiene que reconsiderarlo, pero debe de haber un parámetro rector de esa realidad para los trabajadores y trabajadoras. De suerte que el salario mínimo tiene una protección especial. No es casual. Es importante para los medios de comunicación, para quienes están pendientes de esta sesión extraordinaria, aclararles lo siguiente. El proceso inició en noviembre de 2015, cuando el Consejo se aperturó para que diferentes sectores presentaran propuestas de incremento. Así cerramos el ciclo un mes después, a diciembre de 2015, y recepcionamos 11 propuestas, y en enero le dimos paso a la última, que fue de FESPAD, que la admitió el Consejo. Y iniciamos un proceso de audiencias de enero, recibiendo los 12 sectores, incluyendo los 3 que integramos el Consejo. Hicimos nuestras exposiciones, la prensa transmitió parte de ese procedimiento. Luego que estábamos en ese tramo de audiencias, de conocer, de sustentar las propuestas, vino la decisión abrupta de proponer un incremento de 5% justo en el día que la empresa privada iba a dar la opinión de la propuesta que hacía en conjunto el sector laboral y el gobierno, porque tratamos de construir una propuesta común por una situación sencilla. Si el gobierno estamos proponiendo 300 y 250 y los trabajadores en ese momento, el movimiento laboral salvadoreño planteaba 30% en el campo, eso significaba llevar el salario como a 160. Y en la ciudad, en el caso del aplicando el 25% de incremento, implicaba más de $300. Teníamos bastante aproximación. Obviamente con la empresa privada, en absoluto, ¿no? Ese parámetro de 3 por año, nada que ver. 9% en 3 años, no, para nosotros era inconcebible, y por lo tanto no lo consideramos en la primera fase de negociación. Así promovimos un acercamiento con trabajadores y empleadores. Luego, en el marco de esa negociación, en el marco de suponer que los trabajadores estaban interesados en buscar un acuerdo con el gobierno, dar la aproximación de montos entre las dos propuestas, empezamos a hablar, y bueno, eso al final se deformó porque aparecieron otras demandas que desnaturalizaron el proceso de negociación natural, ¿verdad? Como solicitar algunas concesiones de interés legítimo de los sindicatos, pero que no son parte de una negociación
de tablas salariales, ¿verdad? A lo sumo, pues, debía ser los trabajadores, solicitamos, mire, increméntele más, auméntele más, ¿verdad? No disminuya. Así se interrumpe el proceso que nosotros traíamos y se nos impone el 2-1, con una propuesta que únicamente fue escrita en una página con cifras para 3 años, que incluso nosotros no se quiso incluir porque eso en realidad son aspectos de taller, de sumas, multiplicación y división, ¿verdad? Pero cuando vimos la tabla que nos remitió para aprobación y que se fueron con los decretos, resulta que esos decretos en sí solos, pasándole el tamiz de la aritmética, requieren corrección, tan mal calculados. Y eso tiene que ver con algo que sucede en informática. La forma en que yo le dé las décimas, los ceros de decimales, va a incidir en cómo los montos se aproximen o se alejen. Pero como nosotros nos regimos por el principio de indubio operario, la duda en la fracción en favor del trabajador. Entonces hay que hacer al final cifras de aproximación en favor del trabajador. Eso pues, por eso es que no se incluyó en el paquete de observaciones, porque la ministra y su equipo observó que esa tabla tenía inconsistencias cuando uno sumaba mensualmente. Las cifras que habían dejado de diario, al multiplicarlas por 30, que es el mes comercial, cuando uno divide 365 entre 12, le aparece un promedio de 30.3, y ese es el famoso mes comercial que todos conocemos, no el mes calendario. Aquí los trabajadores saben que el sistema de pago es diferente, quincenal, catorcenal, de 30, o hay empresarios que dicen, no, yo voy a pagar el salario mínimo mensual equivalente a 31 días siempre, ¿verdad? No le voy a deber al trabajador porque eso le genera problemas. Así llegamos a esa discusión y luego obviamente hubo una reacción, y esta es la parte donde yo quiero aclararle a la empresa privada salvadoreña, los voceros de la representación empresarial, que no es cierto que se hizo un proceso que no tiene que ver con esta cuestión de venir hasta este día con las observaciones. Lo es por lo siguiente: al no tomarse en cuenta las 12 propuestas en la decisión final que se estaba tomando y que se envió a observación, se envió a aprobación, perdón, y que regresó observado, los diferentes sectores que hicieron propuestas a este consejo solicitaron audiencias para hacerle ver al consejo que en tanto estaba ese proceso de observación, era el momento propicio para ratificar sus propuestas y exigirle a la representación que les correspondía corrección, a ver si durante ese tiempo, y no lo hubo, no hubo una expresión de voluntad de ninguno de los dos sectores que aprobaron ese decreto de cambiar esas tarifas. Sin embargo, algunos medios estuvieron en la sesión anterior. La última que estuvo acá fue Alampimes, ¿verdad? Una asociación de pequeños y medianos empresarios, que ya hubiera querido yo que hubiera estado la empresa privada y los trabajadores y hubieran escuchado ese planteamiento de empresarios y cuáles son las tablas salariales que ellos pagan, para ver si realmente va a ser aquí el acabose de las empresas, como dicen, ¿verdad? La lógica es tan simple y tan sencilla como la siguiente, y así lo expresaron, para que lo entienda la trabajadora y el trabajador más humilde del país. Es lo siguiente: si yo, trabajador, tengo más capacidad de compra, voy a gastar más en el mercado. A tener más capacidad de compra se dinamiza más la economía. No es cierto que va a ser el caos, como se dice, ¿verdad? A nosotros nos sorprende porque la empresa privada y vuelve a dar la misma declaración. No, dice, si el 12% es el que recibe salario mínimo, entonces, ¿cuál es el problema de aumentarlo a 300? Si es tan poca la medida, ¿por qué tanto la alarma? Y viene acá y nos dice, las MIPYMES, las pequeñas empresas, nos dice, no, si nosotros necesitamos que haya poder adquisitivo, porque en este país ya la gente no tiene capacidad de compra, solo está gastando en el consumo, ya no tiene margen. El salario mínimo en ese nivel de 300 nos permitiría alivio, le daría inyección económica para adquirir, para comprar. Entonces, no es cierto. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo es posible si solo es el 12%? Entonces, ¿por qué tanto atropellamiento? Lo otro, ¿es legal o no es legal
que la ministra de Trabajo haga un instructivo, porque ese es un tema de fondo, lo está cuestionando a fondo la empresa privada. Yo debo de decirle, vi al director, con todo respeto jurídico de la ANEP, que se tomen la molestia de leer el decreto del 94, del 64. Y al pie van a leer que dice Julio Adalberto Rivera, presidente de la República. Es en el ramo ejecutivo que está la prerrogativa de establecer no solo un instructivo, sino el reglamento. El Ejecutivo en su momento puede actualizar, y a mí me lo estuvieron preguntando representantes de la ANEP antes de iniciar el proceso de elección, si había un nuevo reglamento. No, les dije el mismo reglamento que está vigente. ¿Qué es el instructivo que tanto se cuestiona? Uno sorprende porque la empresa privada sabe muy bien de la función pública. Los abogados de la ANEP saben bien que los actos administrativos son jerárquicos y reglados, tienen normas. Nosotros nos encontramos cuando hicimos las dos elecciones de 2013, de 2010, se aplicaba, se lo voy a mostrar ahorita. Esto es lo que se aplicaba como el famoso reglamento. Y nosotros encontramos, ellos decían que no existía reglamento, que el único reglamento era esa cosa que no había sido ni validada ante autoridad competente. Y le dimos vuelta a todos los diarios oficiales, le dimos vuelta a los libros de actas y sí encontramos, aquí está la secretaria del Consejo que trabajó también investigando los libros de actas, y ella hasta hizo una matriz en donde encontramos cómo estuvieron construyendo este sujeto. Este que ni siquiera le pusieron nombre, arranca así de lleno, de tajón. Capítulo, elecciones representantes del interés de los trabajadores. Y miren qué sintomático. Porque ya ellos tienen la experiencia de la administración pública, pero miren lo que dice acá. Artículo 27, se deroga el decreto número 21 del Poder Ejecutivo de fecha 13 de febrero de 1964, publicado en el Diario Oficial. Y dice, el presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Y esto se estuvo aplicando, esto es ilegal. El señor Javier Argueta lo sabe. No creo que no le hayan transmitido esto es ilegal. El instructivo que se hizo ahora sí pasó por autoridad competente. Y el instructivo lo que desarrolla es justamente el reglamento que está contenido en el Diario Oficial, porque aquí es bien escueto. Aquí de paso dice, fíjense los requisitos que pone, 1964. Para los representantes del interés de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo serán electos por el voto directo de los sindicatos de trabajadores que tengan personalidad jurídica y que estén en pleno ejercicio de sus derechos. ¿Tienen todos los sindicatos que participaron esta condición? Sí. ¿Quién lo registra? El Ministerio de Trabajo. Aquí no es cierto que el Tribunal del Servicio Civil lleva un registro de sindicatos y el Ministerio otro. No, el registro es único. Y a partir de la firma del convenio 151 de la OIT, se da el derecho de sindicalización del sector público y municipal. ¿Tienen interés o no los empleados públicos en el salario mínimo? Yo ya lo he dicho hasta la saciedad, todo incremento de salario mínimo beneficia directamente a los servidores públicos en la cuota de que se da al final de año en términos de aguinaldo. ¿Qué otro beneficio? Recién se ha dado una ley de compensación por retiro y la tasa de medición es el salario mínimo urbano. ¿Hay o no hay interés en los empleados públicos? Y por otra parte, el patrono gobierno está representado en el salario mínimo, pero no van a estar representados los trabajadores del Estado.
¿Cuál es la medición de los contratos colectivos en el gobierno? El salario mínimo. Los salarios mínimos son la medición nacional. Y para conocimiento de todos, la resolución 26-2006 establece que usted puede ganar 300, 400, 500, 1000, 2000, ahí para arriba. Pero siempre se le debe proteger a todo mundo el salario mínimo cuando es cuestión de embargos. Porque un juez aplicó eso. Entonces el salario mínimo pasa por todo mundo. Claro, legalmente es el piso que se establece, del cual ninguna empresa formalmente registrada puede pagar menos, de acuerdo a la labor que desarrolla y la forma de contrato que tiene. Entonces, yo quiero destacar esto porque bien a la ligereza se está haciendo cuestionamientos. Yo quisiera aquí, está el secretario que es parte del Ministerio de Trabajo, creo que tenemos alrededor de como 30 instructivos en el ministerio, ¿verdad? 30 instructivos. Este es uno más, porque el Código de Trabajo le establece que el salario mínimo, el consejo del salario mínimo, depende, y por eso presupuestariamente está en la unidad presupuestaria 0101, que es donde está la unidad primaria, ¿verdad? El Consejo Nacional de Salario Mínimo en el organigrama del ministerio lo encuentran. Obviamente, lo que no puede hacer es tomar la decisión de imponer y decir, está aquí representando a los trabajadores, sino que debe hacerlo a través de elecciones. Eso explica el procedimiento que se llevó y los resultados, que al final ustedes si se han fijado, a petición de la ANEP se dijo que el primer escrutinio fuera el de la empresa privada. 24 votos le vinieron, 24 votos salieron, todos venían en legal forma, en regla, y ese fue el cómputo de ellos. Eran 25, pero hubo un empresario que no vino a entregar, no devolvió la papeleta. Ese es un punto y aparte. Pero el resultado de ellos no tiene ningún problema. La representación de la empresa privada está en legal forma y debieran estar acá sentados. Otra cosa es, lo entendemos, que ellos están, y aunque no lo dicen con propiedad, ¿verdad?, están inconformes porque la representación laboral que está no les simpatiza, no les es afín, ¿verdad? Obviamente, quizás si el resultado hubiera sido otro, los tendríamos sentados acá y no se hubiera cuestionado nada, sin duda, sin ninguna duda. Pero como el resultado fue adverso, es toda esta reacción. Y bien, ¿y los empleados públicos y municipales? Ese es el otro rollo de fondo que tienen ellos, decir, bueno, no, es que no deben de estar ahí, no les interesa el salario mínimo. Yo recuerdo que aquí había uno de los trabajadores que insistía mucho, si ningún trabajador quiere ganar el salario mínimo. Sí, porque esa es una base para despegar. No es que aquí se venga y se quiera perpetuar esas tablas salariales mínimas, pero nosotros, en 2013 hubo una petición de participación de los empleados públicos y municipales y la primera respuesta fue sí, sí pueden. Y luego de manera rara apareció en un acta 31 del Consejo Superior del Trabajo un punto B de un punto varios. Imagínense un tema tan delicado como la composición de un ente tripartito se va en un punto varios en el último punto de la agenda. Aquí está la señora Marta Saldaña, que sabe cómo fue ese problema en el sentido que ni ellos firmaron los trabajadores, ¿verdad? Porque vieron que eso, el abordaje, la invasión, y tenía entendido que uno de los que promovía, que después cuestionaba, pedía la participación de los sindicatos municipales, de ese movimiento que después dijo que no. Total, al final se fue así la elección. Ahora que se abrió la participación, ¿verdad?, nosotros tomamos como argumento lo siguiente, el artículo 2 del reglamento vigente. Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social remitirá una papeleta a cada uno de los sindicatos con derecho a voto, por medio de la cual
su junta directiva deberá proponer 2 candidatos propietarios y 2 suplentes. Eso fue lo que hicimos y ellos alegaban incluso que por qué no se remitió. Es que remitir no es ir a dejar. De todas maneras, ellos fueron electos 2010 de esa manera, 2013 de la misma manera, 2013, 2016, ¿qué cambió? Bueno, que cuando nosotros hicimos la revisión exhaustiva, nos encontramos sindicatos chabeleando firmas. Unas firmas tan diferentes, no es que el garabatillo se le fue de un lado o le omitió, no, es que eran firmas totalmente diferentes y varias papeletas. Había maquila de llenar datos, ¿verdad? Entonces, no dijimos, tenemos que garantizar que sea el secretario o secretaria general y pusimos el filtro que vinieran acá. Y después la queja del instructivo que estuvo colgado en la página web del ministerio, que por cierto, don Miguel Ramírez, aquí está parte de los miembros del consejo, recordarán, de representación de gobierno, cuando don Miguel me pidió hace 3 sesiones, ¿verdad?, recién hecha la convocatoria, que le entregara una copia del instructivo. ¿Cómo no? Se le entregué. Les consta que él dijo, mire, y se le entregó, la pidió, ¿verdad? Ahora, eso es uno de los argumentos como que se ha puesto que no se conoció, que la participación, miren, en resumidas cuentas, ¿verdad?, nosotros no podemos prohibirle a ningún sindicato de algo que la ley a nosotros no nos dice, se prohíbe que los sindicatos municipales y públicos participen. Por este artículo, que es el fundamento del por qué votaron ellos. Artículo 1 del reglamento de la elección de representantes del interés de los trabajadores. Los representantes del interés de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo serán electos por el voto directo de los sindicatos de trabajadores que tengan personalidad jurídica y que estén en pleno ejercicio de sus derechos. Nosotros no podemos poner restricciones a ningún sindicato porque nos dijeron, sí, tengo personalidad jurídica, estoy en uso en el ejercicio de mis derechos y no hay nada de ustedes que diga que yo no puedo participar, ¿verdad? Entonces, eso es ahora yo no sé si aquí hay conocedores de la OIT, la composición acusan aquí que todos son públicos. El caso de la señora Marta Saldaña es de sindicatos independientes, no es del sector público, ¿verdad? Así es que, en todo caso, aquí lo que interesa es que haya gente que realmente esté interesada en representar los intereses de los trabajadores, de todos los trabajadores, públicos, privados, eso es lo importante, ejercer la función de cuidado de los trabajadores del país. Eso yo quería un poco ahondar porque son situaciones que se están manejando en la prensa y defender por lo menos lo que se ha hecho del instructivo. Compete a la ministra de Trabajo haber hecho ese instructivo y más. Y voy a decir algo más. En el momento que la ministra ordene que debemos de revisar ese reglamento que está desde el 64, lo haremos y llevará el procedimiento de ley y se mandará a publicar al diario oficial y es legal. La actuación de la señora ministra, una cosa es que se quiera cuestionar o ponerla en duda, y otra cosa es si ella está actuando en el marco de las competencias que le da la ley. Y en ese caso, el instructivo, no hay ninguna duda, es competencia de ella. No entiendo cómo es que, a mí me sorprendió que les hayan dicho, entiendo que unos son economistas, empresarios, no son abogados, pero que hayan dicho ese desliz que la Asamblea tenía que aprobar el instructivo. Yo creo que los diputados se han de haber reído que aprobaron instructivo, no. Ni siquiera el reglamento es de carácter ejecutivo, ¿verdad? Creo que ahí deben de asesorarlos mejor para evitar estas declaraciones, que yo no culpo, ellos tienen sus asesores y indudablemente ellos siguen ese paso de declaración. Esa parte yo quería un poco ampliarla porque este es el proceso que se trae
desde 2015. Además, la prensa lo sabe muy bien, estuvieron presentes en las decisiones, en los debates, y yo no voy a agregar más de lo que ya ustedes tienen registrado en el tiempo. Marta. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que después de toda la argumentación legal pertinente que se está dando, ¿verdad? Los señores de la ANEP no tienen una lógica de sustentar, por ejemplo, el planteamiento que están haciendo de que este proceso fue amañado, que no tiene criterios legales, y ellos prácticamente plantean en uno de sus tantos comunicados que han estado sacando en estos días, ¿verdad?, que se han violentado varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como es el 87, que por cierto tiene que ver con la libertad sindical, ¿verdad? Y si aquí hacemos un análisis de quién realmente viola este convenio, es precisamente la empresa privada. Aquí se le violenta a las personas trabajadoras su derecho constitucional de organizarse en sindicatos. Luego plantean que se está violentando el convenio 98 sobre la negociación colectiva. Igual nos preguntamos, señores, si ustedes cuando se enteran que las personas trabajadoras están intentando hacer negociación colectiva, las despiden o cierran las empresas y al día siguiente están aperturando otra con otra razón social. Igual se habla de que se está violentando el convenio 131 sobre la fijación de salarios mínimos. O sea, se les mandó a escuchar si este proceso ha sido abierto. Prácticamente desde el mes de noviembre se planteó a toda la sociedad civil, a los sindicatos, a las asociaciones de empleadores que plantearan sus propuestas sobre el salario mínimo, ¿verdad? O sea, ellos han estado abiertos a la consulta y tal como ya lo planteaba el doctor, ellos vinieron a retirar sus papeletas, votaron, estuvieron en el escrutinio, o sea, prácticamente legitimaron el proceso. ¿Cuál es el descontento? Que no tienen a los señores que siempre les han favorecido sus intereses. Ese es todo el descontento, ¿verdad? Y aquí nuevamente nosotros queremos traer a colación que esta representación laboral está para acompañar y mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros. Aquí se habla que somos del sector público, que somos del sector municipal, etcétera. Sí, miren, como sindicalistas, ¿verdad? Precisamente la palabra sindicalista quiere decir procurador de justicia. Y dentro de los grandes objetivos que tiene el sindicalismo es la solidaridad. Eso es una de las grandes batallas del movimiento sindical. Y aquí estamos, todos nos regimos bajo la lógica de salarios mínimos para prestaciones, para pagos de salarios, aún para los embargos de las paternidades irresponsables en este país, ¿verdad? Se toman las lógicas del salario mínimo. No es, digamos, no hay una perversidad más grande, por ejemplo, empresas que se dedican al bordado en este país, ¿verdad?, que están exoneradas bajo el régimen de zonas francas, que tienen a cientos de compañeras de municipios pobres porque están ubicadas en los municipios más pobres de este país, son las compañeras bordadoras a domicilio, ¿verdad?, que acaban precisamente de constituirse en sus sindicatos Citrabordo. Sin embargo, las empresas ya están con el chantaje de quitarles su trabajo. Compañeras que manualmente, porque en muchas no hay ciertas condiciones en sus cantones, les pagan 40 centavos, 75 o $1 la prenda bordada a mano, cuando esos vestiditos los vemos en el extranjero que cuestan hasta 60, 75 y $100. Las compañeras trabajadoras del hogar que hoy por hoy tampoco no gozan de ninguna prerrogativa en materia de derechos humanos laborales. Creo que ese es el compromiso que este sector laboral tiene este día y que ojalá precisamente esta mañana podamos llegar a un acuerdo que dignifique a la clase trabajadora, que le permita, ¿verdad?, básicamente mejorar sus condiciones económicas y por ende esto va a traer un mejoramiento al mercado nacional. Hay que revisar y hay que hacer historias. Y aquí, cuando Arena nos dolarizó en el 2001, todos los productos subieron menos el salario mínimo. Si nosotras y nosotros que vamos al mercado, porque los señores de la ANEP no van a los mercados, ¿verdad?
Lo que antes nos costaba un colón, hoy nos cuesta $1. Sin embargo, los salarios siguen en colones, porque esos nos siguen pagando en colones, ¿verdad? O sea, toda esa lógica, toda esa perversidad que ha habido en este país de siempre competir miserablemente con nuestros colegas y hermanos de la región por bajos salarios, porque así es como se vende el país también a nivel de los empresarios, ¿verdad? Competimos no por productividad, no por la tenacidad de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras, sino porque pagamos, se pagan los más bajos salarios. Y porque tampoco la tasa de sindicalización es muy alta. ¿Verdad? Me recuerdo un exministro de Economía, el señor Lacayo, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Chile. Esa fue una de sus ventas en el extranjero, ¿verdad? Que podían venir a invertir porque la tasa de sindicalización era muy baja. Así que reiterar nuevamente nuestro compromiso como sector laboral y esperamos pues que en esta mañana podamos tener una propuesta que realmente dignifique, y repito, dignifique esas arduas labores que cientos de mujeres y hombres realizan en los diferentes rubros económicos de nuestro país. Gracias, señor presidente. Bueno, haríamos un receso previo a una exposición que va a hacer el licenciado César Villalona por el Ministerio de Economía para tener este espacio igual con la prensa.